Perfecto. Muy buenas noches, Nilton, y por tu intermedio, saludar y agradecer la invitación cursada por Lex Academy, igualmente al Colegio de Abogados de Cusco, que definitivamente se ha notado en esta gestión verdadero interés por motivar la especialización en los egresados de las carreras de Derecho a nivel nacional. Bien, lo que nosotros hemos identificado como un tema importante es identificar, vale la redundancia, la importancia del... A ver, un segundo, voy a tratar de compartir la pantalla. Por favor, ¿me confirmas si lo estamos haciendo bien? Sí se puede Sí, observar, doctora. perfecto. A ver. Bueno, hemos decidido identificar como tema general la importancia del derecho registral, porque definitivamente no podríamos pensar en una especialidad si no conocemos detalles de la especialidad a la cual quisiéramos optar, ¿no? Y es por esa razón que nosotros hemos identificado este tema. Para empezar, sería importante establecer un concepto del derecho registral que nos permite identificar su naturaleza, ver si esa concepción o su concepto tiene que ver con la personalidad del abogado, porque definitivamente tenemos que tener ciertas características psicológicas, si se quiere, para poder ejercer una determinada especialidad en el derecho. El derecho registral en nuestro país es un conjunto de normas que regulan la administración, la etapa de inscripción y publicidad, y es por esa razón que la definimos como aquel conjunto de normas, principios, procedimientos que regulan la organización de los registros públicos de naturaleza jurídica, la inscripción y la publicidad. Con miras a poder identificar estos detalles, vamos a realizar alguna suerte de análisis de los principios que sostienen el derecho registral. La doctrina identifica dos grupos de principios. El primero está identificado como los principios registrales que se refieren a los registros en la fase de la inscripción. El primer principio está reconocido como el principio de rogación o instancia, regulado por el artículo 2011 del Código Civil. ¿En qué consiste este principio? Básicamente pondera la facultad, en este caso del presentante o del ciudadano que acude al registro público, planteando una determinada petición. Podríamos expresar que la rogación se materializa en el acto preciso de la presentación del formato de calificación del registro público del acto que queremos que sea materia de inscripción registral. Por ejemplo, si queremos inscribir el otorgamiento de un poder, tendremos que plasmar en el formulario de presentación del registro público el otorgamiento del poder especial como el acto rogado, como el acto materia de calificación registral, y también tendremos que identificar en este formato las características y datos del presentante. Ojo que en realidad en materia registral la presentación de los actos materia de inscripción no está reservada a los otorgantes del contrato. Puede también darse por un tercero, solamente con una tingencia. Desde el año pasado, en mérito precisamente a las medidas de restricción sanitaria, los notarios comparten un sistema informático con el registro público a través del cual derivan partes notariales electrónicos a la instancia registral, siendo así que en los actos de disposición, como por ejemplo la compraventa, donación, los notarios vendrían a tener la titularidad exclusiva para realizar la presentación o la rogatoria del acto materia de calificación, ¿no? Es importante detallar que esta contingencia que nosotros actualmente vivimos ha determinado esta suerte de exclusividad en la rogación en estos determinados actos. Ahora, si bien es cierto, podríamos como abogados independientes observar dicha circunstancia como una, entre comillas, restricción a la labor que podríamos nosotros generar, más bien por el contrario, creo yo, la medida es muy saludable porque en líneas generales permitimos que el acto en materia de calificación llegue al registro público de manera pronta, ¿no? Porque en este caso el notario, al terminar la suscripción de la escritura pública, inmediatamente genera la virtualización del parte notarial
lo deriva el registro público a través de una rogatoria personal exclusiva por parte de su despacho judicial, y con ello estamos logrando algo muy importante, que es la celeridad. Celeridad que definitivamente es lo que la mayoría de los ciudadanos, abogados, finalmente funcionarios públicos tenemos como expectativa. Pero además también la protección, ¿no? Definitivamente con la posibilidad de que sea el propio notario quien derive estos partes notariales electrónicos, vamos a decir, al registro público, estamos evitando que se genere la presentación de partes notariales, quizá falsos o quizá fraudulentos y o modificados, ¿no? Entonces, por ese lado, particularmente consideramos que es algo saludable en pro de la celeridad y en pro de la seguridad de los actos en materia de calificación por el registro público. Resaltamos que este principio de rogación, además de la norma registral especializada, que en este caso es el Reglamento de Registros Públicos, también ha sido, si se quiere, descrita en el artículo 2011 del Código Civil. Luego tenemos el principio de tracto sucesivo, regulado por el artículo 2015 del Código Civil. Este principio, en otras palabras o en palabras sencillas, significa o pretende, mejor dicho, que el acto en materia de calificación registral se concatene de manera exacta con los antecedentes registrales, generando así una suerte de enlace armónico de lo que figura en el registro público con lo que se pretende inscribir. En muchos de los casos, la justificación en las esquelas de observación que emiten los registros públicos es precisamente el cumplimiento de este tracto sucesivo, porque dentro de la esfera registral, los actos que son materia de calificación tienen que concatenarse de manera exacta con el antecedente, siendo el reto del registrador que esa concatenación genere seguridad en los actos de siguientes transferencias y o modificaciones del derecho que no generen cortes intempestivos de los efectos de estos. Otro principio que es importante es el principio de legalidad. Este está regulado por el artículo 2011 del Código Civil. Básicamente, el principio de legalidad, que es un principio, vamos a decir, casi común en la mayoría de las especialidades del derecho, prácticamente dispone la necesidad de que el acto en materia de calificación y posterior inscripción cumpla los lineamientos legales, es decir, no contenga un acto que no esté amparado por ley. Definitivamente es una grande responsabilidad del registrador público verificar que los actos que son materia de calificación estén dentro del marco de la ley. En algún momento, me parece que en alguno de los eventos que organizó el Lex Academy, nosotros habíamos visto los extremos que comprende la calificación registral. Precisamente uno de los extremos muy importantes en la calificación es la identificación de que el acto registral, en este caso el acto en materia de calificación registral, cumpla la normatividad. En el caso de no hacerlo, definitivamente podría ser causal para que el registrador emita una esquela de tacha sustantiva, porque evidentemente no estaría cumpliendo la legalidad necesaria para poder acceder al registro público. Luego tenemos el principio de titulación auténtica, regulado por el artículo 2010 del Código Civil. Este principio refiere que los documentos generados en el registro público son a petición o son celebrados de manera voluntaria por los sujetos contractuales. Si, por ejemplo, hablamos de un contrato de compraventa, se supone que aplicando el principio de titulación auténtica, en este contrato participará el comprador con derecho inscrito en el registro público y el vendedor con derecho inscrito en el registro público y el comprador con cualidades para poder generar la adquisición, ¿no? Por ejemplo, una persona mayor de edad, o si es un extranjero, con una constancia que le permita realizar actos de adquisición. Igualmente, en el principio de titulación auténtica se distinguen, por ejemplo, los partes judiciales. ¿Qué son los partes judiciales? Son las piezas procesales más importantes de un proceso judicial que tiene eficacia, que tiene la necesidad de acceder al registro público para que no solamente goce de publicidad, sino de efectos jurídicos. Entonces, también dentro del principio de titulación auténtica se hayan comprendidos los partes judiciales.
Luego tenemos el principio de especialidad o determinación. Propiamente no es un principio regulado por el Código Civil, sino más bien es una mecánica de inscripción registral, que consiste en que por cada predio el registro público apertura una partida registral independiente. Corresponde aclararlo de la siguiente manera. Probablemente en vuestra experiencia se les ha presentado la oportunidad de atender una consulta de un cliente, en este caso, que pretende saber si un predio está inscrito en el registro público. Probablemente una de las razones o una de las características a través de las cuales se podría realizar una búsqueda, efectivamente es por el nombre del posible titular del predio. Sin embargo, este servicio de búsqueda, además de generar cierto porcentaje alto de riesgo de no tener resultado alguno, no genera la posibilidad de conocer si el predio respecto del cual tenemos la expectativa de saber si está inscrito, básicamente cuenta con esa característica. En estos casos, lo que se sugiere es solicitar una búsqueda catastral. ¿En qué consiste la búsqueda catastral? Realizar el levantamiento topográfico de un predio con coordenadas UTM, que como lo habíamos dicho en sesiones anteriores, son códigos de identificación único respecto de en este caso, de la ubicación del predio, y esta documentación técnica es llevada al registro público para que sea el catastro el que identifique si este predio está inscrito o no, haciendo posible el hallazgo de manera certera, de la inscripción de este predio. Y por ende, conociendo de manera material el principio de especialidad o determinación. Porque como lo dijimos, las partidas registrales en el caso de predios se aperturan por predio, no por persona, ¿no? Ahora, igualmente ocurre en el tema de los poderes. Si la persona A otorga un poder a la persona B, la partida registral se genera por el otorgante. Si este otorgante, es decir, la persona A, en el transcurso del tiempo, decide revocar el poder en favor de la persona B y otorgar o sustituir el poder en favor de la persona C, esta revocatoria de poder y constitución u otorgamiento de nuevo poder se inscribe en la misma partida registral. No es que se genere una nueva partida registral. En algún momento, cuando no se tenía sistematizadas las inscripciones registrales, es decir, no se tenía el soporte tecnológico que permitía la confirmación de la inscripción previa de un poder a nombre de una determinada persona o de la inscripción de un predio, y más aún cuando no existía catastro, pues sí, efectivamente se dieron casos de duplicidades de inscripciones registrales. Sin embargo, en mérito también encontrar una solución a esta problemática, dentro del registro público existe una mecánica de procedimiento administrativo de duplicidad de partida. Procedimiento que se sintetiza en generar el cierre de la partida registral menos antigua. En el caso que sean partidas duplicadas, pero que sean compatibles, es posible que el registro público, a petición de parte, genere una concatenación en una sola partida registral, generando la cancelación del resto de partidas registrales. Entonces, siempre dentro de la práctica que nosotros hemos mencionado o en el caso práctico, lo que pondera en este caso es el principio de especialidad o determinación. Pasamos luego a desarrollar el principio de la prioridad preferente. Ojo que este principio de prioridad preferente está catalogado dentro de los principios registrales que se refieren al acto o al proceso de inscripción registral. ¿En qué consiste? Consiste en que si, por ejemplo, una transferencia de un inmueble se presenta un día lunes a las 12 del mediodía y a continuación el día martes se presenta la transferencia del mismo inmueble, aplicando el principio de prioridad preferente, el acto o contrato en materia de calificación prioritario es el presentado el día lunes, generando de manera consecuente la suspensión del título presentado el día martes, ¿no? Generalmente en los temas prácticos, esta prioridad preferente lo que pretende es garantizar la prioridad de quien presenta primero su acto ante el registro público. Y esto va de la mano con el principio de impenetrabilidad
que si bien es cierto no está regulado en el Código Civil, es un principio dentro de la jurisprudencia, dentro de la doctrina, perdón, del derecho registral, que básicamente consiste en que si uno presenta primero un título, este título tendrá la prioridad para ser calificado, por lo tanto, el trayecto de la presentación respecto de esta partida registral se torna, entre comillas, impenetrable. Es por esa razón que tiene esta denominación. Doctora, disculpe, Sí, dígame. no podemos ver las diapositivas porque se quedó en la primera. A Parece que ver, no está vamos a ver. corriendo. ¿Ahora? No. ¿No? A Ajá. ver, un segundo. Vamos a ver cómo lo superamos. Creo que ahí se quedó, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá. ¿Está o no? Eh, Parece que cuando usted, bueno, sí está, pero Ya. parece que cuando le da el siguiente, parece que no avanza. O si pudiera poner habilitar edición, quizás ahí ya. Habilitar. Edición, arriba donde está con amarillo. Ajá, habilitar edición. Ahí. Sí. Mm, Mm, ya. aceptar. Ahora, Y ahora sí podemos ver, doctor. Muchas gracias. entonces, continuamos. Habíamos identificado los principios registrales que se refieren, en este caso, al registro, a la etapa de la inscripción registral. Luego tenemos los principios registrales que se refieren a los efectos de la inscripción, es decir, no son los comprendidos dentro de la etapa de la calificación, sino post-inscripción. Tenemos como un primer principio que es el principio de legitimación registral regulado por el artículo 2013 del Código Civil. Básicamente este principio lo que pretende es generar el reconocimiento de lo que publicita el registro público. Existe reiterada jurisprudencia en materia registral que establece la ponderación de lo que consta en la partida registral al margen de la subjetividad y o conocimiento extrarregistral que podría tener el registrador. Pongamos un ejemplo. El predio en el registro público podría estar inscrito a nombre de la persona A como soltero. Esta persona A genera una transferencia en favor de B. Y B realiza la presentación al registro público de este acto de compraventa. El registrador, al revisar el título en materia de calificación, conoce de manera extrarregistral, es decir, fuera del registro público, que el señor A es casado. Sin embargo, tomando en cuenta que tanto él como cualquier tercero genera los actos amparados en la información registral, no podría generar una esquela de observación señalando de que no puede generar la transferencia el señor A porque es casado. Ese tipo de calificación registral que no obedece a los antecedentes, sino a conocimientos del registrador por información ajena al registro público, está proscrito y está establecido en reiterada jurisprudencia en materia registral. Otro de los principios importantes a desarrollar es el principio de la fe pública registral. Este principio es no solamente analizado en la esfera registral, sino también en la esfera judicial, porque en muchos casos se sostiene como uno de los principales fundamentos, si no el más importante, de la adquisición de terceros. Se ha visto casos reiterados en realidad
en los cuales el tercero adquirente, luego de haber generado la adquisición de un inmueble e inscrito su derecho, se percata de alguna causal de nulidad del derecho de su transferente. Es en mérito de esta circunstancia que, invocando el principio de fe pública registral, este tercero mantiene protegido su acto, no obstante que el derecho de su vendedor pudiera ser materia de nulidad. Como les decía, es un principio importantísimo, bastante largo de resolver, y con miras a que nuestra presentación destaque las características más importantes para poder inducir a una futura especialización de los participantes, consideramos suficiente resaltar de que este principio de fe pública registral es un principio importantísimo, no solamente en la esfera registral, sino también en la esfera judicial. Como cuarto, tenemos el principio de la prioridad excluyente. Como les había comentado, estos principios se identifican en la fase post-inscripción. Y básicamente, regulado por el artículo 2007 del Código Civil, establece que el registro público no puede generar la inscripción de otro acto que no se concatene con el que ya estuviera inscrito. En el ejemplo particular que en algún momento les comenté, A transfiere a B y luego paralelamente, por circunstancias del destino, A transfiere el mismo inmueble al señor C. Si C presenta el acto primero, no obstante que sea de fecha posterior, y logra la inscripción registral, de manera automática genera la exclusión de la posibilidad de la inscripción del señor B. Es cierto que en algunos casos se ha utilizado esta figura para la generación de algunos actos ilícitos que en su momento fueron descubiertos por la prensa y finalmente sancionados. Sin embargo, si es que es abordado desde el punto de vista positivo y como una herramienta de protección del derecho del adquirente, definitivamente genera una de las razones, o nos hace ver una de las razones por las cuales el registro público, y en este caso el acto registral, pasa a ser un acto muy importante, ¿no? Porque genera la protección del adquirente, ojo, del tercero de buena fe. Existe reiterada jurisprudencia en materia judicial que califica y determina las condiciones de un tercero de buena fe. Y ojo, que en realidad, si bien es cierto, estos principios son registrales y están regulados por el Código Civil, un componente muy importante que se desarrolla en las sentencias judiciales es el tema de la diligencia, ¿no? Porque se ha visto casos en los cuales en las partidas registrales hay una secuencia, vamos a decir, exacta, sin ninguna variación, sin ningún indicio de mala fe, lo que permite que un tercero adquiera el predio. Sin embargo, si este tercero adquirente no tuvo la diligencia de confirmar si está adicionalmente su vendedor en posesión del predio, pues ya vemos ahí un pequeño indicio que podría evidenciar que en el fondo no necesariamente fue un acto de fe pública registral, sino más bien un acto de simulación, ¿no? Entonces, ojo, para poder invocar estos principios, ¿no? El de la fe pública registral, el de la legitimación registral, la prioridad excluyente, y bueno, también la publicidad registral que vamos a ver más adelante. También en lo que son las sentencias judiciales se incorpora el tema de la diligencia y el principio de buena fe, que definitivamente tendría que acreditarse. Luego tenemos el principio de publicidad registral. Cuando hablamos del principio de publicidad registral nos estamos refiriendo a lo establecido por el artículo 2012 del Código Civil, y es que los efectos que genera la inscripción registral y el efecto positivo de estas inscripciones es que al ser públicas, al ser de conocimiento de terceros, definitivamente ninguna persona podría justificar su desconocimiento del registro en la celebración de contratos. Este artículo, el artículo 2012, establece de manera expresa que ninguna persona puede precisar como justificación, ya sea para la celebración o la no celebración de un contrato, no podría justificar el desconocimiento de lo que está publicitado en el registro público. Es una presunción legal que definitivamente no requiere mayor razonamiento. Por eso es importante que
y lo vamos a ver en las siguientes etapas de esta exposición, que la publicidad registral es otro de los principios más importantes que sostienen el derecho registral. Así como los principios que hemos identificado, uno de los principios más importantes al ser la publicidad, pues genera la ponderación o la prioridad del derecho publicitado frente a cualquier acto que se pudiera celebrar a futuro. ¿Cuál es el rol del registro público en la celebración de los contratos? Y esto es importantísimo que lo puedan asimilar. Al tener conocimiento de la información registral antes de la celebración de un contrato, lo que nos permite como abogados es verificar la titularidad, por ejemplo, de quien podría estar disponiendo de un predio. Si una persona A se presenta como propietario de un inmueble, lo diligente es, además de constatar la posesión que éste ejerce en el predio, es verificar si en el registro público esta persona A, ¿no?, identificado como A, también ostente el derecho de propiedad. Muchos de los procesos judiciales en los cuales nosotros generamos la debida defensa, verificamos que los adquirentes no han tomado este acto tan imprescindible de diligencia, ¿no? No han verificado en el registro público si la persona que les está vendiendo tiene su derecho inscrito en el registro público. Otra de las circunstancias por las cuales consideramos que el registro es importantísimo en la celebración de los contratos es porque nos permite confirmar la situación legal del predio y sus características. Si, por ejemplo, ¿no?, nos desean vender un inmueble y nos dicen que este no tiene ninguna hipoteca, ningún embargo, en fin, podemos constatar dicha circunstancia al solamente verificar la partida registral. No podríamos alegar desconocimiento si es que está publicitado en el registro público. Es por estas dos principales razones que cuando nosotros somos consultados por posibles compradores ante la oferta de un inmueble, siempre sugerimos que la adquisición de un predio sea de un predio inscrito en el registro público. Primero, ¿por qué? Porque nos permite confirmar la titularidad de quien se presenta como vendedor y titular del predio. Adicionalmente, porque nos permita confirmar la situación legal del predio. Tal vez él no es el único propietario, tal vez él y sus demás hermanos, un ejemplo, un patrimonio autónomo, una sucesión, son propietarios del predio. Tal vez este predio pueda tener una hipoteca, un embargo, en fin. Y adicionalmente también verificar la extensión del predio, ¿no? Tal vez nos quieren transferir un predio de 500 cuando el transferente únicamente tiene un derecho inscrito en el registro por 400. Entonces, definitivamente es muy importante conocer la información registral antes de celebrar un contrato. Otra de las razones importantes por las cuales se torna importante el registro público en la celebración de contratos es que posibilita identificar restricciones y o alertas en la adquisición del predio. Generalmente cuando nosotros iniciamos procesos judiciales, por ejemplo, de división-partición o de nulidad de acto jurídico, lo que nosotros solicitamos al juzgado es la inscripción de la demanda de estos procesos judiciales en las partidas registrales de los predios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que un posible adquirente se percate de que el predio en materia de oferta podría tener alguna inscripción de demanda de nulidad o podría tener una demanda de división-partición. En estos casos, cuando nosotros somos visitados para absolver una consulta, si corresponde, si conviene adquirir un predio con este tipo de demandas, generalmente nosotros sugerimos esperar el resultado de una sentencia firme respecto de la nulidad o de la división-partición, porque solamente así podremos adquirir un inmueble con absoluta seguridad jurídica. Entonces, vuelve nuevamente a ser importante la información del registro público antes de la celebración de contratos. Finalmente, también consideramos importante conocer la información registral antes de la celebración de contratos porque nos permite confirmar la legitimidad del representante de la persona jurídica y sus facultades. Si el predio que vamos a adquirir pertenece a una empresa o a una asociación o a una comunidad, lo que tenemos que percatarnos a través de la información registral es si la persona que se dice ser representante de la persona jurídica
En primer lugar, está inscrita como representante de esta persona jurídica y en segundo lugar, si tiene facultad expresa de poder transferir ese inmueble. Si la persona que se presenta como un presunto representante de la persona jurídica no acredita su reconocimiento como representante y tampoco la facultad de poder disponer del inmueble, definitivamente son alertas que nos determinarán a no adquirir y menos celebrar un contrato de adquisición respecto de un inmueble. También el crecimiento económico con seguridad jurídica es una de las razones por las cuales el registro público pasa a ser importante, porque como han visto, existen muchas circunstancias previas que se pueden verificar antes de la celebración de un contrato. Si una persona no genera un espacio adecuado para esta verificación previa al registro público, definitivamente corre el riesgo de ser estafado o de adquirir un predio inscrito a favor de un tercero, y no solamente en realidad generar una pérdida de dinero económico, sino también genera la obligación de hacer la defensa de su derecho, ya sea para recuperar el dinero entregado a un presunto vendedor no propietario o para defender su derecho o lograr la reivindicación o el despojo de quien pudiera estar en posesión, ¿no? Ahora, si bien es cierto, a nivel de conversación de abogados, podríamos decir que estos son los problemas del día a día y que podrían en el fondo generar la provisión de un servicio, ¿no?, jurídico, pues consideramos que no necesariamente tornaríamos, ¿no?, nuestra profesión como una profesión ética. Particularmente consideramos que el derecho registral lo que permite es un crecimiento económico sostenible, porque en realidad si promovemos la generación de contratos con seguridad jurídica y sin que estos puedan finalmente desembocar en un proceso judicial, lo que estaríamos generando es que estas personas al adquirir el inmueble también los utilicen como medios o capital de trabajo para la generación de riqueza. Y si finalmente en el paso del tiempo esta generación de riqueza motiva nuestra asesoría para la adquisición de bienes o para las subdivisiones o habilitaciones o declaratorias de fábricas, pues también estamos generando los servicios. Entonces, creo que es importante desterrar la visión de algunos señores abogados que estiman que no necesariamente es importante prevenir porque es más importante litigar. Particularmente nosotros consideramos que eso no debería ser así, sino más bien que estos contratos se realicen con absoluta seguridad jurídica, porque al generar un crecimiento económico de la ciudadanía, también generamos crecimiento económico en otros espacios y otros servicios que se podrían brindar sin remordimientos de naturaleza ética. El registro público también es importante en la generación de las sentencias. En alguna exposición con anterioridad habíamos establecido cuáles son los lineamientos para la calificación de mandatos judiciales y habíamos generado la debida importancia o destacado la importancia del artículo 2011 del Código Civil, que si bien establece y recalca la facultad de calificación del registrador, también evidencia la limitación del proceso de calificación ante mandatos judiciales. Sin embargo, no tendría que necesariamente ser una contraposición dura o seca, sino más bien entenderse que las sentencias emitidas en procesos judiciales sí pueden ser armónicas con las partidas registrales o los procedimientos registrales. No necesariamente una sentencia, ojo, tendría que ceñirse estrictamente al contenido de las partidas registrales. No, eso no es lo que estamos queriendo decir. Lo que estamos queriendo decir es que las sentencias deben de tomar en cuenta la secuencia registral para fines de resolver, acorde a ley, las pretensiones judiciales. Finalmente, ¿cuál es el nicho de trabajo de aquellas personas que decidan especializarse en el derecho registral? Si finalmente, luego de este pequeño panorama general de la importancia del derecho registral en nuestro contexto social, económico, si luego de esta exposición alguno de ustedes tuviera el deseo de especializarse en el derecho registral,
Uno de los espacios en los cuales se podría generar el desarrollo de esta especialización y la materialización de los conocimientos percibidos es la Superintendencia de los Registros Públicos, SUNARF, dentro de los cuales están los registradores, asistentes registrales, cargos de gerencia, en fin, administrativos dentro del registro público. Otro espacio en el cual también se desarrolla los conocimientos en derecho registral son las divisiones de saneamiento de las gerencias regionales de agricultura de todos los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales, precisamente en esta gerencia, tienen una unidad abocada al saneamiento físico-legal de los predios rurales y también de los predios de las comunidades. Tenemos también la posibilidad de desarrollar nuestros conocimientos en materia de derecho registral en las gerencias de desarrollo urbano de las municipalidades provinciales y distritales, porque son estas las que, por ejemplo, califican los actos de subdivisión, las visaciones de planos, las habilitaciones urbanas, subdivisiones municipales, declaratorias de fábrica, conformidad de obra, acumulaciones, rectificaciones de área. Y luego también tenemos a COFOPRI. COFOPRI es una entidad tituladora regulada o con esas facultades por disposición legal que promueve procesos de titulación de manera masiva en centros poblados con los municipios con los que hubiera podido celebrar un convenio. Luego tenemos las notarías. Si alguien quisiera acceder a un cargo notarial o ser asistente de una notaría, es importantísimo conocer el derecho registral. Y finalmente, bueno, iniciativas privadas, como la que, por ejemplo, dirigimos nosotros, ¿no? Que es la Oficina de Saneamiento Inmobiliario y Asesoría Registral, donde no solamente llevamos a cabo procesos de saneamiento físico-legal de predios, sino también ejercemos defensa judicial del derecho de propiedad. Muchísimas gracias. Espero de alguna manera haber contribuido en poder ayudarles en tomar una decisión respecto a la especialidad que pudieran ustedes tomar. Finalmente me pongo a vuestra disposición en el caso que pudieran tener algún interrogante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, hay una pregunta por parte de Sheila Milagros, que dice, el hecho de que el inmueble se encuentre en una zona que no cuente con habilitación urbana, ¿es un impedimento para ser inscrito en registros públicos? Pregunta. Ok. La habilitación urbana lo que permite es el cambio de uso del suelo de un predio. No limita el derecho de disposición, ¿no? Y ojo, tampoco posibilita o imposibilita la inscripción registral. Si el predio, en el caso del ejemplo que se plantea, está inscrito en registros públicos como rural, porque imagino, si no tiene habilitación urbana, asumo que está como rural, es perfectamente disponible. Ahora, lo que sí es importante identificar es cómo se desea vender. Si se desea vender por fracciones o si se desea vender por porciones en derechos y acciones. Si el interés, en este caso del propietario, es generar transferencias por fracciones, deberá realizar previamente una subdivisión. Y si la naturaleza del predio es rural, esta subdivisión definitivamente no comprenderá calles ni vías, sino simplemente un trazado de todos los lotes en los cuales se quisiera vender. En el caso que no se desee vender como fracción, sino por derechos y acciones, bastará estimar el porcentaje de equivalencia del área materia de venta en correspondencia al predio matriz. Por ejemplo, si tengo un predio de 1000 metros cuadrados, que para el ejemplo sería un 100%, y deseo vender 100 metros, entonces precisaré que vendo el 10% del predio matriz equivalente a 100 metros cuadrados. Entonces, habría esas dos modalidades. Solamente se convertiría la habilitación urbana en un requisito para la transferencia del predio si lo que yo pretendo es fraccionar el predio asignando espacios para vías y para lotes. En esos casos sí es importante hacer de manera previa el proceso de habilitación urbana en la municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentre este predio. Muchas gracias, estimada doctora, por la respuesta y también a Milagros por la pregunta. Muy bien, creo que ha sido la única interrogante. Luego
las felicitaciones de parte de los compañeros y compañeras también, doctora. Bueno, solamente queda agradecer infinitamente su disposición, su tiempo, estimada doctora, por acompañarnos el día de hoy. También al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a su decano, el doctor Michael Herrado, por la gestión. Usted al inicio lo indicó, ha sido 2 años, bueno, este es el último año del doctor, la verdad que ha sido increíble todas las actividades que ha realizado en este corto tiempo y con la pandemia encima. Así que le enviamos un fuerte abrazo también al doctor. Y a usted, doctora, por parte de nosotros, Lex acá en Perú, por estar con nosotros siempre y compartir su tiempo. Cualquier consulta, pueden encontrar a la doctora. Bueno, no tiene ahí un correo, pero igual en redes sociales la pueden encontrar. La doctora es especialista en saneamiento inmobiliario, así que cualquier pregunta con la doctora. Muchas gracias, estimado. Algunas palabras quizás de su parte para ir culminando. Finalmente, reiterarte mi agradecimiento igualmente al Colegio de Abogados. Definitivamente el derecho registral es una especialidad relativamente nueva. Tenemos la esperanza de que con nuestra participación en redes sociales y en los eventos académicos podamos fomentar en las nuevas generaciones de estudiantes de derecho esta especialidad, porque la consideramos importantísima para el crecimiento económico y sostenible que nuestro país tanto necesita. Buenas noches, Nilton. Gracias.